El proceso de nacionalización del Estado mexicano fue lento, con algunos momentos que podrían considerarse clave como lo son la lucha de independencia, las revoluciones liberales, la Revolución Mexicana, etc. Pero no fue hasta que comenzó el proyecto vasconcelista de nacionalización que podemos considerar el inicio de la formación del Estado mexicano. Un personaje importante fue José Vasconcelos, quien impulsó este proyecto mediante la educación, donde uno de sus principales propósitos era alfabetizar a la población mexicana, que en su mayoría era rural e indígena. Al comenzar la década de 1920 y finalizada ya la lucha armada en contra del régimen dictatorial del general Porfirio Díaz, el nuevo gobierno encabezado por el presidente Álvaro Obregón se vio en la necesidad de organizar la reconstrucción del país y consolidar no solo la estabilidad social, sino lograr la unión y la cohesión dentro de los diferentes sectores de la población. Vasconcelos impulsó el nacionalismo cultural a través de la expansión de la educación en todos los niveles. Se proponía crear una nación mexicana ahí donde ya existía un Estado. Para ello promovió principalmente las artes, dando lugar a una efervescente producción de temáticas nacionales unidas por la idea del mestizaje, la reivindicación de las culturas precolombinas y la construcción de una historia nacional de la Revolución que estaba todavía candente. El Estado impulsó la creación de una identidad nacional a través de la cultura y las artes. Para esto se crearon símbolos en los que la gente pudiera reconocerse y reconocer la esencia de lo mexicano. Estos símbolos fueron lo indígena, lo prehispánico, la provincia y el campo. La literatura debía tener un contenido social, nacionalista, revolucionario e ideológico, que ayude en el proceso de consolidación del Estado. Durante la Revolución Mexicana, la literatura en México se desarrolló a través de la elaboración de novelas, pues éstas tenían la función de expresar la realidad de una nación por su capacidad de abarcar tanto la realidad visible como aquellos elementos de la realidad que no se presentaban a la vista. La Revolución fue un suceso que desencadenó la literatura de una época y el razonamiento de una política. Entre los principales autores que podríamos destacar se encuentran Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Neye Campobello, Gregorio López y Fuentes, Rafael F. Muñoz, José Luis Rubén Romero, José Vasconcelos, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, José Revueltas y Jorge Ibargüengoitia. Se impulsó también el género de la novela de la Revolución, dando lugar a distintas obras como lo son Los de Abajo, El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo, Memorias de Pancho Villa, Mi Caballo, Mi Perro y Mi Rifle, Vámonos con Pancho Villa, Tropa Vieja, etc. Otro aspecto que es importante resaltar es la labor que llevó a cabo Vasconcelos mediante la repartición de libros de texto gratuitos. Publicó libros y fortaleció la actividad editorial en México, iniciando la publicación oficial de millares de libros de autores clásicos, que se distribuyeron por todo el país de manera gratuita, facilitando el acceso a las poblaciones marginadas. Se institucionalizó la educación como una educación para el pueblo. Con la creación de la SEP, Vasconcelos planeaba llevar la educación a todo el país y a todos los sectores. La sede de la SEP se estableció en un convento en el centro histórico con la intención de que todos los mexicanos tuvieran acceso al arte. Gracias al proyecto educativo y nacionalista nació el muralismo mexicano. En este edificio de la SEP se ve reflejada esta corriente. Aquí trabajaron grandes muralistas como lo son Amando de la Cueva, Roberto Montenegro y Diego Rivera como el que más colaboró. Las paredes de los edificios públicos, que fueron los viejos palacios coloniales, se encargaron de sentidos pedagógicos al ser intervenidos con murales que narraban la historia y las luchas populares. El muralismo fue una de las expresiones más radicalizadas construidas en torno del Estado surgido de la Revolución, que guiaba al mexicano hacia la historia prehispánica, las tradiciones y sus costumbres. El cine nacionalista mexicano comenzó a adquirir una estructura sólida en la presidencia de Ortiz Rubio en 1930 y en 1936 alcanzó su pico máximo con el cine de oro mexicano con Lázaro Cárdenas como presidente. Fue en esta época que se utilizó el cine como herramienta para forjar el nacionalismo mexicano.
Se considera que el cine en México empezó desde antes, a la par de la lucha revolucionaria con fines periodísticos y documentales. Además, la Segunda Guerra Mundial impulsó el cine en México, pues una de sus tantas consecuencias fue la falta de películas extranjeras, lo que aumentó el consumo y a su vez la producción de películas mexicanas. El cine era un medio por el cual se transmitían y expresaban los sentimientos de México como nación hacia los procesos políticos y sociales que ayudaron a construir la nación mexicana. Un ejemplo es el fin del porfiriato y el impacto que tuvo en la élite de aquel entonces, demostrada en películas como En tiempos de don Porfirio Díaz de 1939 o en el filme México de mis recuerdos de 1944, donde se plasmaba la nostalgia y la forma de vivir de la oligarquía que marca la gran brecha entre la clase alta y la clase baja durante el porfiriato. Por el otro lado, tenemos los rodajes que enaltecían las luchas sociales y la unión popular como movimientos heroicos durante el periodo cardenista, como la cinta Vámonos con Pancho Villa en 1936 o El compadre Mendoza en 1934, que terminó creando la comedia ranchera y que posteriormente se enfocaba más en la vida dentro de las haciendas y en el estereotipo de hombre macho y protector. Varios autores consideran la película Allá en el Rancho Grande de 1936 como la cinta que abrió paso a la época de oro del cine mexicano, que fue recibida con gran impacto por la buena calidad de la película y por cómo plasmaba la identidad mexicana. Sin embargo, existe un contraste de opiniones en torno a la imagen que se daba de México en aquel filme, ya que el país no solamente es recintos pueblerinos con charros, tequila, ranchos y mujeres alturistas. Los mexicanos reconocemos que nuestra nación representa más que eso y que es el conjunto de acontecimientos históricos que consolidaron a la nación mexicana creando un sentido de pertenencia y una identidad.